Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que de verdad nos ha dejado con la boca abierta y creo que a ustedes también les va a pasar. El título lo dice todo, el apoyo incondicional de Serkan Özge que te dejará sin palabras. ¿Ya se imaginan de qué va todo esto? Prepárense porque vamos a desgranar un apoyo tan fuerte, tan genuino, que redefine lo que significa estar ahí para alguien. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse y a activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras historias y análisis. Vamos a meternos de lleno en esto. La historia que vamos a compartir hoy es un ejemplo brillante de amor, lealtad y, sobre todo, de un apoyo inquebrantable en los momentos más difíciles. Muchas veces, cuando pensamos en apoyo, imaginamos palabras bonitas, abrazos y gestos pequeños. Y sí, todo eso es importante, claro que sí. Pero lo que vamos a ver hoy va mucho más allá. Se trata de acciones concretas, de estar presente en cuerpo y alma, de creer en la otra persona cuando ni ella misma lo hace, de levantarla cuando ha caído y de ser ese faro en la oscuridad. Serkan y Özge, dos nombres que después de esta historia, estoy seguro de que van a resonar en sus mentes de una manera muy especial. Imaginen la siguiente situación: Özge está atravesando un momento crítico en su vida. Podría ser un fracaso profesional devastador, un problema personal que la hace tambalearse, una crisis de confianza que la paraliza. Algo que la hace dudar de sí misma, de sus capacidades, de su futuro. En esos instantes, cuando las sombras parecen alargarse y la esperanza se desvanece, es donde el verdadero carácter de las personas se pone a prueba. Y es aquí donde Serkan emerge no solo como una figura de apoyo, sino como un pilar fundamental, un salvavidas. Lo primero que hay que destacar de Serkan es su capacidad de ver más allá de los errores o las caídas. Cuando Özge, abrumada por la situación, se autoinculpa o se culpa por lo sucedido, Serkan no la deja caer en ese ciclo destructivo. Al contrario, se posiciona como su defensor, no de una manera ingenua o ciega, sino con una comprensión profunda de que todos tenemos momentos difíciles. Él no minimiza sus sentimientos, pero tampoco permite que la autocompasión la consuma. Su primer acto de apoyo es recordarle quién es realmente, recordarle sus fortalezas, sus logros pasados, su valía intrínseca independientemente de la circunstancia actual. Pero el apoyo incondicional de Serkan no se queda solo en palabras de aliento, que ya de por sí son valiosas. Va mucho más allá. Cuando Özge se siente incapaz de dar un paso, él está ahí para darle la mano y empezar a caminar a su lado. Si ella necesita tiempo para procesar, él le da ese espacio, pero sin desaparecer. Si necesita una visión externa, objetiva pero empática, él se la proporciona. No es alguien que le dice todo estará bien y se olvida, sino alguien que se involucra activamente en el proceso de recuperación. Pensemos en los detalles, que es donde se ve la verdadera magnitud de este apoyo. Quizás Özge ha perdido su trabajo y se siente completamente perdida. Serkan, en lugar de criticar las decisiones pasadas o las circunstancias, podría empezar a investigar nuevas oportunidades laborales junto a ella, revisar su currículum, prepararla para entrevistas, e incluso hacer contactos si es necesario. O tal vez es un problema de salud, y Serkan se convierte en su principal cuidador, asegurándose de que reciba la mejor atención médica, acompañándola a las citas, y simplemente estando ahí para ella en los momentos de debilidad. Lo que hace que este apoyo sea incondicional, es que no depende de que Özge tenga éxito inmediato, ni de que las cosas se arreglen rápidamente. Serkan está ahí pase lo que pase. No hay reproches, no hay ultimátums, no hay te lo dije. Solo hay una presencia constante y un compromiso sincero de verla superar la adversidad. Esto libera a Özge de la presión adicional de tener que demostrarle algo a Serkan. Ella puede permitirse fallar, permitirse estar vulnerable, permitirse sanar a su propio ritmo, sabiendo que el apoyo no va a desaparecer. Además, Serkan no trata a Özge como si fuera incapaz. Al contrario, su apoyo se manifiesta en empoderarla. Le anima a tomar las riendas de su propia recuperación, pero siempre con él como red de seguridad. Le recuerda su capacidad de resiliencia, su fuerza interior. Es como si él tuviera una fe inquebrantable en ella, una fe que incluso supera la duda que ella misma pueda tener. Esta confianza proyectada por Serkan puede ser el catalizador que Özge necesita para empezar a creer en sí misma de nuevo. Este tipo de apoyo también implica sacrificio.
Serkan probablemente está invirtiendo tiempo, energía y quizás incluso recursos para estar al lado de Ozge. Puede que tenga que posponer sus propios planes, lidiar con situaciones incómodas o difíciles, pero lo hace sin dudarlo. No lo hace esperando nada a cambio, más allá de ver a Ozge recuperada y feliz. Es un amor y una amistad puros en su intención. En una sociedad donde a menudo se nos enseña a ser autosuficientes y a no mostrar debilidad, una relación como la de Serkan y Ozge es un recordatorio poderoso de la importancia de la interdependencia y del poder transformador de un apoyo genuino. La vulnerabilidad no es un defecto, es una condición humana, y es en esos momentos de vulnerabilidad donde el apoyo de alguien que te ama incondicionalmente puede marcar la diferencia entre hundirse o nadar. Serkan no solo la ayuda a superar la crisis, sino que también contribuye a su crecimiento personal. Al ver cómo Serkan confía en ella y la apoya, Ozge aprende a confiar más en sí misma. Al ver su resiliencia en acción, fortalecida por el apoyo, ella se vuelve más fuerte. Es un ciclo virtuoso donde el apoyo externo se traduce en fortaleza interna. Lo que hace que esta historia sea tan impactante es que lamentablemente no es tan común. Vemos muchas relaciones superficiales, muchas personas que se alejan cuando las cosas se ponen difíciles. La historia de Serkan y Ozge rompe con esa norma y nos muestra un ideal al que aspirar. Es un modelo de cómo debería ser el amor y la amistad en sus formas más elevadas. Piensen en las implicaciones de tener a alguien como Serkan en tu vida. Te da la libertad de ser tú mismo con tus virtudes y tus defectos, sabiendo que vas a ser amado y apoyado pase lo que pase. Te da la seguridad de que incluso en tu peor momento, no estás solo. Te permite correr riesgos, sabiendo que si caes, habrá alguien allí para ayudarte a levantarte. Ahora sé que esto puede sonar un poco idealizado, y la vida real rara vez es tan perfecta. Pero el mensaje principal sigue siendo el mismo. Podemos aprender mucho de la actitud de Serkan. Podemos aspirar a ser ese tipo de apoyo para las personas que amamos. Podemos tratar de ser más comprensivos, más pacientes, más presentes. Podemos intentar ver el potencial en los demás, incluso cuando ellos no lo ven. Podemos ofrecer nuestra ayuda sin condiciones, sin esperar nada a cambio. La historia de Serkan y Ozge en su esencia, es una historia de fe. Fe en la otra persona, fe en la vida, fe en que incluso después de la tormenta siempre sale el sol. Y Serkan, con su apoyo incondicional, se convierte en la encarnación de esa fe. Él no solo cree en Ozge, sino que su creencia se convierte en un motor para que ella misma vuelva a creer. Y aquí es donde la historia nos deja sin palabras. No es solo el acto de apoyo, sino la profundidad, la constancia y la naturaleza desinteresada de ese apoyo. Es la demostración palpable de que el amor verdadero y la amistad sincera son fuerzas poderosas capaces de superar cualquier obstáculo. Es un recordatorio de que en un mundo que a veces parece cruel y competitivo, todavía existen actos de bondad y lealtad que nos conmueven hasta lo más profundo. Así que, para resumir, hemos explorado cómo el apoyo incondicional de Serkan a Ozge, en uno de los momentos más difíciles de su vida, no solo la ayudó a superar la adversidad, sino que también fortaleció su propia confianza y resiliencia. Hemos visto cómo Serkan fue un pilar de fortaleza, un defensor incansable y un recordatorio constante de la valía de Ozge, actuando más allá de las palabras y demostrando su apoyo a través de acciones concretas y desinteresadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo y conmovedor. Espero que esta historia les haya inspirado tanto como a nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tipo de apoyo. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Qué significa para ustedes el apoyo incondicional? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios, siempre es un placer leerlos y debatir. Y si esta historia les ha tocado el corazón, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan inspirarse, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.